hacer o conocer la voluntad de Dios. La semana pasada veíamos el primer punto de 3. ¿Se acuerdan que les dije que lo iba a dividir en 3 sesiones? La primera parte, que fue la semana pasada, vimos que, alabado sea Dios, hermanos, regresen a sus notas o de menos abran la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, ¿sí o no? Sí. Ok, pues recuerden que si no me contestan, siento que me están tirando de aluyas y no me gusta sentir eso, me gusta escucharlos. ¿Ya estamos aquí, hermanos? Ya. Por lo menos uno, ¿ok? Pues gracias, hermano. Gracias por la atención. Tú siempre muchas gracias. Ok, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. La semana pasada tocamos el primer punto, que fue estar siempre gozosos. Recuerda que esta parte de estar siempre gozosos no está determinado al estado de ánimo en el que te encuentres, sino que debe de ser un estado permanente y continuo del creyente. Ninguna otra persona o ningún otro seguidor de cualquiera otra religión no tiene ningún mandato como este: estar siempre gozosos. El que Cristo o el que Dios nos haya dado una salvación tan grande, eso nos debe de llevar a nosotros a estar siempre gozosos. Esa es la que yo encuentro que es la máxima de todas. ¿Cuántas razones les di para estar siempre gozosos? 10. La primera. Aprecio por el carácter justo de Dios. Por el carácter justo de Dios yo debo de estar gozoso. La segunda, Cintia. Debemos de tener un gozo constante. Porque debemos de tener gozo constante por la obra redentora de Dios. La tercera, Mauricio. Por la variedad amplia de bendiciones que tenemos en Cristo. La cuarta, Roberto. La cuarta, María. La cuarta, Lola. La cuarta es el aprecio por el ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor. Ok. Nota que tenemos muchas razones por las cuales nosotros debemos de estar siempre gozosos. La quinta, Sally. Por la providencia de Dios, por lo que ha prestado todo a su beneficio. Ok. Por la providencia de Dios, ¿te das cuenta? Entonces son muchas razones y ninguna otra parte se van a encontrar estas. La quinta, Juan. La sexta, perdóname. ¿No qué? Ah, muy bien. La sexta, Fer. de la gloria futura. Ok, por la gloria futura, porque vamos a ser glorificados, hermano. La séptima, ¿quién tiene la séptima? Voy. Por una oración contestada o respondida. Recuerda que las oraciones no siempre son sí, si no seríamos unos niños malcriados caprichosos. La oración es que se haga absolutamente la voluntad de Dios. La octava, Belén. Ok, la octava, Elsa. Otra vez, porque no entendí. Porque tenemos la palabra de Dios. Nada más por eso. Es la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a cada uno de nosotros, ¿cierto? Es la novena, Arturo, la que sigue. Okay. Porque tenemos comunión entre nosotros, porque esto nos da identidad, hermano. Ayer fuimos a Jojutla y la segunda vez que llegamos a ese lugar, en esa esquina donde fuimos a predicar, la dueña que vive en esa casa es una hermana, sin conocernos, sin más ni más, dijo: pásense, ya acabamos de predicar, ya pásenle, hay comida para todos, por la comunión que tenemos en Cristo. ¿Te das cuenta? Y la décima,
La proclamación del Evangelio. ¿Por qué? La proclamación del Evangelio. Porque tenemos la gran comisión de que se sigue predicando el Evangelio y de que muchas otras más personas están siendo añadidas a este gozo permanente que el cristiano debe de tener. Qué importante que nosotros lo entendamos, hermano. En teoría, entonces, ¿debería de haber cristianos de capa caída? No. Y entonces, ¿por qué nosotros sí? Te voy a decir por qué. Porque dejamos de recordar todas estas bendiciones que tenemos en Cristo. Nada más por eso. Entonces el problema no es Dios. El problema es yo, que dejo de recordar. ¿Ok? ¿Y por qué dejo de recordar? Nota la secuencia con la que escribe el apóstol Pablo. Dejo de recordar, o dejamos de recordar, o dejas de recordar, por la simple y sencilla razón de que dejas de orar. Por eso es el siguiente imperativo que encontramos ahí en esta carta, en el versículo 17. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y otra vez está en un presente continuo. Significa entonces que todo el tiempo tú y yo debemos de estar orando. Hace algunos meses me comentaba Mauricio Cortés que los musulmanes oran y él estaba muy sorprendido por la forma en la que ellos oran. Muy sorprendido estaba. ¿Por qué? Porque parece ser que son hombres o mujeres o personas de oración. Ellos oran 5 veces al día. A la hora que les toca, paran todo y se ponen a orar. ¿Los católicos oran? También. ¿Los mormones oran? Sí. ¿Los testigos de Jehová? Sí. ¿Los que siguen a Krishna? Sí. ¿Los que siguen a Alá? Sí. ¿Y tú? No me contestes. ¿Ok? ¿De qué adolece al cristiano, hermano? De orar. De orar. De eso adolece el cristiano. Tenemos grandes problemas. Aquí es un mandato, es un imperativo. Aquí no nos está preguntando si queremos orar. Aquí hay algo que va en consecuencia de él. Si yo tengo un gozo permanente por todo lo que Dios es y ha hecho por mí a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por consiguiente yo debo de estar permanentemente en oración con Dios. Si yo no entiendo el gozo, si yo no he entendido la obra redentora de Cristo, si yo no he entendido que tengo el Espíritu Santo, si yo no he entendido que tengo comunión con ustedes, si yo no he entendido todas las promesas que Dios tiene para mí, yo no tengo gozo y ni siquiera tengo ganas de ir a orar. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Que tú y yo permanezcamos en oración. Los judíos deben de estar orando cuando menos 3 veces al día. Y no me estoy refiriendo cuando te levantas, cuando desayunas y cuando te acuestas. No me estoy refiriendo a eso. Los judíos deben de tener 3 oraciones específicas durante el día. Pero a nosotros no nos gusta orar, o se nos hace muy monótono y o pesado. Y te voy a decir por qué. Porque no hemos entendido el texto de Mateo capítulo 6 que estaba leyendo mi hermano el pastor Jesús Cante. No lo hemos entendido porque pensamos en ocasiones que ese texto se refiere únicamente a la palabrería que usan los católicos. Padre nuestro, gracias en el cielo, santificado sea tu nombre por mi culpa, por mi culpa. Y sí, Señor, Ave María, Santa Mujer. Creemos que solamente se refiere a eso. El texto no se refiere específicamente a eso. El texto se refiere a lo monótono de tu oración. Estoy yo acá, no hay conferencia. Estoy yo acá. El texto se refiere a lo monótono de la oración. No sabemos orar. No sabemos. Y por consiguiente, usamos vana palabrería. Repites y repites y repites y repites las mismas cosas sin sentido, sin que tú mismo las entiendas. Eso es a lo que se refiere el texto. Por eso creemos que nuestra oración no es contundente. Por eso en muchas ocasiones nuestra oración no es ni siquiera escuchada. Hermano, hace unos días, unas semanas, nos compartían del sobrino de nuestra hermana Rosita.
chamaco al cual fuimos a compartir al hospital. Muchas personas están intercediendo por él. No necesariamente cristianas, hay otras cristianas como esta iglesia que están intercediendo por él. Pregunta, ¿los inconversos pueden ser escuchados por Dios? ¿Por qué? Porque no son justos. Porque no han sido justificados por Dios. ¿Tú puedes ser escuchado por Dios? ¿Y por qué no venimos a Dios? ¿Por qué venimos a Dios con vanas repeticiones sin sentido cuando tú no las sientes? Cuando ni siquiera en ocasiones son oraciones sinceras. ¿Me explico, hermano? Hoy voy a tratar una predicación acerca única y exclusivamente de la oración. ¿Y cuánto tú y yo no oramos? ¿Cuánto tú y yo no sabemos orar? ¿Y cuál es la condición en la que debemos de llegar ante el trono de la gracia? Confiados para encontrar oportuno socorro. De eso se va a tratar hoy. Espero en Dios salgamos fortalecidos, con muchas ganas de orar, y que esa oración, ¿notaste de qué hablan los cantos que nos trajo Mao? ¿De qué hablan, hermano? De gozo, ¿de qué más? De paz, de las promesas, de la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Cantos que nos deben de llevar, escucha, a orar y a darle gracias a Dios por todo y en todo. ¿Cierto? Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Agradecemos el que en tu infinita misericordia podamos tener este tiempo, Señor, de reflexión en nuestras vidas con tu palabra, la cual nos invita a estar orando todo el tiempo. Corrección, no nos invita, nos ordena a estar en una oración constante como fieles hijos tuyos, dependiendo al 100% de ti y en ti. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes a poder comprender esta ordenanza que está establecida por ti en beneficio nuestro. Que tu Santo Espíritu nos guíe en toda verdad, que tu Santo Espíritu nos redarguya y nos anime a estar orando constantemente. Señor, úsame por favor, usa a este siervo inútil que ha sido ministrado por tu palabra, que siga siendo ministrado por tu palabra, para que la pueda presentar entonces con la mayor claridad posible y ánimo pronto a esta iglesia sola gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, eterno Padre. Amén. Amén. De repente se me va a oír la voz un poquito más gruesa, hermano. Siento que se me está engrosando desde que desperté ahorita. Ayer estuve hablando mucho y de repente se me va a oír un poco más gruesa. Ruego tu comprensión por si no me entiendes qué es lo que digo. ¿Sale? Muy bien. La oración entonces estamos viendo aquí en el versículo 17, en todo este contexto de ordenanzas que hay, de mandamientos, de imperativos que hay, también encontramos la oración. Entonces podemos deducir así simple y clarito que la oración es una ordenanza de Dios, escuchan, para uso tanto público como privado. ¿A qué me refiero tanto público como privado? Que oramos en público, como lo acabamos de hacer hace un momento, y en privado, tú solito y Dios en tu casita, cerrada la puerta, dice el texto de Mateo capítulo 6, ¿no? Entonces es en lo público y en lo privado. Más aún, es una ordenanza que pone a los que tienen el espíritu de súplica, escuchan, un espíritu de súplica en estrecha relación con Dios. Para eso sirve la oración. Y es asimismo de efectos tan notables que alcanza de Dios grandes... sí, mi hermano, gracias. Que alcanza de Dios grandes cosas. Tanto para una persona que ora como para aquellos por quienes se ora. Nota el alcance que tiene, Tiene un beneficio para ti que oras como para aquellos por los que oras.
abre, por así decirlo, el corazón de Dios y por medio de ella, de la oración, abre el alma. Aún estando vacía, se llena. Escucha lo que hace la oración. Por la oración el cristiano puede también abrir el corazón de Dios como lo haría con un amigo y obtener de él un renovado testimonio de su amistad. Dicho de otra forma, te da consuelo, te da paz. Muchas palabras podría emplear aquí para hacer distinción entre la oración pública y la oración privada, como también entre la del corazón y la de los labios. ¿Por qué la del corazón y la de los labios? Porque, otra vez insisto, hay palabrería solamente. Y hay, cuando es una oración del corazón, del alma, es diferente. ¿No te pasa, hermano, que cuando vas a una reunión de oración, oyes oraciones o tú mismo haces tu oración y sientes como que no pasó nada? Mas sin en cambio escuchas a alguien y hasta se te enchina todo el pellejo, dices, ¡ay Dios! Este sí venía, pero con ganas de platicar con el Señor. ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Yo los he escuchado y me estremece y siento confort nada más de escucharlos. Asimismo, podría decirse algo para establecer una diferencia entre los dones, las gracias en la oración, pero dejando aparte este método, por esta vez he de ocuparme solamente en mostrarles el alma de la oración, hermanos, sin la cual toda elevación de manos, de ojos, de voces, carecería totalmente de propósito. El método que me propongo seguir en esta ocasión es la oración del alma, porque tenemos que aprender a orar sin cesar. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso es lo interesante en todo esto. El pueblo de Dios necesita aprender a orar. Muchas veces no sabemos, y muchos me han dicho, Fer, yo no sé orar. Yo no sé orar. Qué importante es poder hacerlo. Y hermano, hoy no voy a meditar en Mateo 6. Voy a meditar en textos varios del Antiguo Testamento. Quiero que veamos cómo hombres del Antiguo Testamento oraban y cómo nosotros tenemos que aprender a hacer. Eso es lo que quiero que aprendamos hoy. En Santiago, en el capítulo 3, finaliza con un recordatorio de la necesidad de que reine la paz en las relaciones entre cristianos, y comienza el capítulo 4 con una descripción de la causa del conflicto que a menudo reemplaza esa paz. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 2, entonces provee uno de los más interesantes remedios para los problemas de conflicto, un remedio llamado ¿qué? Oración, hermano. ¿Tienes problemas? Ora. Qué fácil. Soluciona tu problema. ¿Tienes problemas? Un pastor consejo te doy, hermano. Compónlos. ¿Cómo? Ora. Ora, hermano. No tenéis, dice el texto, porque no pedís. Y vosotros pedís, y pedís mal. Porque pedís ¿para quién? Para ti mismo. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites y placeres. Nota cómo la Escritura, obviamente, es palabra de Dios, y cómo esta nos exhibe tal y como somos. Porque nosotros podemos bien hacer, consciente o inconscientemente, oraciones lo suficientemente hipócritas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque oramos para mí, por mí, a mi favor, a mi beneficio, y solamente queriendo, como decimos comúnmente, acarrear agua para nuestro molino. Señor, dame, Señor, ayúdame a tener más. Señor, ayúdame a tener más. Y entonces voy a la iglesia. Ah, míralo este.
le quiere hacer manita de puerco a Dios para que Dios diga, sí, por favor, denle para que vaya a la iglesia. No, hermano, Dios no funciona así. O es Dios o es nuestro títere. Creo que es Dios, ¿cierto? Entonces son diferentes las cosas. Todavía fracasamos en el uso del remedio. Escuchan, todavía fracasamos en el uso del remedio porque no vamos a Dios en oración. Nosotros tenemos un canto en nuestro himnario que se titula Oh, qué amigo nos es Cristo, ¿no es cierto? Y nos lo sabemos hasta de memoria. Oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Qué? ¿Qué más? Llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Entonces, ¿cómo andamos, hermanos? Desprovistos. Pero nota de lo que andamos desprovistos, dice el canto. De paz, amor. ¿Y esto es a causa de qué? De que no vamos en oración a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando oramos, ¿qué oramos? ¿Qué pedimos, hermano? ¿Qué pedimos? Escucha esto, hermano. Mira, me puso una paliza a mí esto. Pero paliza me puso. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque esta es la primera función que tiene una predicación expositiva. Primero ministrarme a mí para que me haga pomada y luego pueda venir y que los haga pomada a ustedes. Ah, sí, pues creen que nomás es para mí. Ay, no, les comparto un poquito. Nota esto, pregunta, hermano. Pregunta, ¿por qué buscamos soluciones a nuestros problemas en tantos otros caminos apartados de la oración? ¿Por qué? Si tienes problemas económicos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál? Dame o trabaja. ¿Para qué? Pues para que tengas, y no solo eso, usamos textos bíblicos, hermano, para que tengas que compartir con el que te padece necesidad. No somos así. ¿Te das cuenta cómo, hermano? Perdón si suena bien fuerte, pero esta es la conclusión que llego después de haber entendido yo esto, que en muchas ocasiones hacemos oraciones hipócritas. Queremos, pero no hacemos lo que realmente tenemos que hacer. ¿Por qué buscamos solución entonces, en tantos otros caminos o en tantas otras cosas y no en la oración? ¿Por qué? La primera respuesta a una problemática situación es, a menudo, convocar a una reunión para deducir cómo superarla. En contraste, cuando en una ocasión Jesús, escucha, identificó un desafío considerable para él y sus discípulos, piensa tú qué hubieras hecho, Escucha esto. Allá en Lucas, en el capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Perdón, hermanos. Cuando está hablando el Señor que dice, la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Dicho de otra forma, somos tan poquitos y hay tantísimo trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reclutar a más. ¿No es cierto? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en los zapatos del Señor? Vamos a trabajar más, vamos a hacer más para que vayamos por más. ¿No es cierto? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Orar a quién? Al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que envíe obreros a su mies. Entonces la respuesta, ¿dónde está, hermano? La oración. Piensa que hubiéramos hecho tú y yo. Piensa cómo estás resolviendo tú tus propios problemas.
¿Cómo lo resuelves? ¿En oración o buscas una técnica de solución? Entonces cambian las cosas diametralmente, ¿no es cierto? La oración entonces es la herramienta más efectiva, escucha, de reclutamiento que poseen los líderes cristianos y obviamente los cristianos solos. Los cristianos pueden emplear varias herramientas para estar bien. Si nosotros quisiéramos tener aquí lleno, hermano, la mies es mucha y los obreros pocos, podríamos hacer muchas cosas. Podríamos tener entretenimiento seguido de una apelación o de una apelación. Estimulación de culpa, si yo quisiera chantajearlos, estimulación de culpa bajo una apelación también. Pedir favores seguido también por una apelación. Torcer el brazo de Dios o de ustedes seguido también por una apelación. Y en el antiguo y confiable uso del video conmovedor, hay quienes lo usan, o una historia conmovedora seguidos por una apelación para manipularte única y exclusivamente, y creas que sí. Amén, hermanos, después de un video muy conmovedor, todos vamos a rendirnos en oración a Dios y vamos a hacer y deshacer, ¿no es cierto? Eso usan muchos. Las varias aplicaciones citadas anteriormente son precedidas o seguidas por la oración obligatoria de manipulación. En la raíz de todo esto yace la necesidad de que todo creyente se dé cuenta de que la oración es fundamental. La oración no es suplementaria, escucha. La oración no es suplementaria. Los creyentes necesitan orar más, orar más, orar más y orar más sobre muchos más temas, pero en particular por tu propia santidad. No para que tengas más, no para que seas más fuerte, no, por tu propia santidad. El recordatorio de Israel, el recordatorio a Israel, allá en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículos del 13 al 17, nos da una forma de cómo debemos de venir entonces a Dios en oración. Primero de Crónicas, ¿qué les dije? 7. Primero de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué dice, hermano? Los hijos de Neftalí fueron Jaesel, Uni, Ezer y Salom, hijos de Gila. Y los hijos de Manasés fueron... Me equivoqué del texto, hermano, perdónenme. Segunda, hermano. Perdónenme, segunda. No sé por qué puse aquí primera, seguramente porque me equivoqué. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Ahora sí, quien lo tenga, por favor, se pone de pie y le da lectura. Juan. Si Dios cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿De qué está hablando el versículo 13? ¿De qué está hablando el versículo 13, hermano? De que Dios es soberano y controla. Que Dios es soberano y controla todo.
cosas que para nosotros parecen calamidades, ¿cierto? Imagínate, si cierro los cielos para que no haya lluvia, ¿qué va a pasar si deja de llover, hermano? Se nos acaba el alimento. Piensa en lo que está diciendo. Hay que entender lo que dice. O si mando a la langosta a devorar la tierra, la langosta por donde pasa deja sin nada. ¿Y otra vez qué? La comida. O si envío pestilencia entre mi pueblo, enfermedades, epidemias. Habla de calamidades, ¿no? Habla de la salud del ser humano, ¿cierto? Ahora, si vienen todas estas cosas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Orar. Humillarte. Esa es la primera cosa que un cristiano debe de hacer para ir a orar. ¿Cuántas veces no has escuchado o no has sabido de gente que le reclama a Dios porque eres mi Dios? ¿No es cierto? ¿No son eso acaso niños berrinchudos, malcriados, que lo que necesitan es un par de nalgadotas bien puestas que se callen, se sienten y aprendan? ¿No es cierto? ¿Qué tienes derecho tú de reclamarle a Dios? ¿Quién eres tú? Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto, aquello, el otro? ¿Dónde estabas? ¿Tú me puedes venir a cuestionar a mí? Y la actitud. Nota lo que dice el texto. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran. Punto importante. Ya te humillaste. Ahora. Pero ¿por qué no vamos a orar como debe de ser? Porque no nos humillamos. Somos lo suficientemente orgullosos para creer que debemos de recibir de Dios todo lo que sea necesario, y más allá de lo que necesitamos. ¿No es cierto? Así somos, hermanos. Pero si tú dices o tú invocas el nombre de Dios, ¿qué actitud tienes? Ese es el punto. Nota. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nota la consecuencia, o más bien la secuencia de las cosas. Hay que humillarse. Segundo, hay que orar. Tercero, buscar el rostro de Dios. Como cuando se enoja tu esposo o tu esposa contigo, o tu mamá, tu papá, pues si acaso eres soltero. No, ¿qué es lo cuando no? Y uno sabe que uno se equivocó, uno sabe que pecó contra la persona, vas y lo buscas, ¿no es cierto? Mi amor, perdóname, no me hables ahorita, estoy muy enojado. Mi amor, perdóname. Y si se voltea, tú tratas de voltearlo para buscar ¿qué? El rostro. Porque te estás reconociendo que te equivocaste, te estás humillando delante de Él. Y solamente quieres escuchar, sí te perdono. ¿Te das cuenta? La condición de la oración, hermano. Ahora nota otra cosa importante. Fíjate lo que dice el texto. Oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Solo hasta entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. Entonces hay un elemento súper importante que nosotros tenemos que incluir en nuestra oración, que es la confesión de pecados o el arrepentimiento de los pecados. Si no, ¿cómo? ¿Me explico? ¿Te das cuenta, hermano? Lo importantísimo que es para un cristiano la oración. Pensé que me iba a dar tiempo, debo depurarme. Pretendo ver 3 puntos muy importantes. 1, que debe de ser una oración de modo sincero. 2, que debe de ser una oración consciente. Y 3, que debe de ser una oración en un modo afectuoso.
3 elementos, lo repito, porque luego les pregunto y se les olvida. Que debe de ser una oración de modo sincero. Apúntale, te pregunto y no te la sabes. 2, debe de ser una oración de modo consciente. 3, debe de ser una oración de modo afectuoso. El primer punto entonces es derramar de modo sincero el alma ante Dios. Ese es el modo sincero. Derrama tu alma delante de Dios. La sinceridad es una gracia que forma parte de todas las demás que Dios nos ha dado y de todas las actividades del cristiano, que es la gracia, influyendo en ella, pues de lo contrario Dios no las miraría. Todas nuestras acciones o todas nuestras oraciones tienen que ser con gracia. No le exijas nada porque no tienes esa capacidad. No somos nadie delante de Él, hermano. Siempre debe ser humillados, siempre. Así ocurre con la oración, como particularmente dice David hablando de este tema. A Él clamé con mi boca y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. Escuchan, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. Está hablando de una condición, de una sinceridad. Estoy citando el Salmo 66, versículos 17 y 18. La sinceridad es parte de la oración, pues sin ella Dios no la considera como tal. Tenemos que ser sinceros. Abre tu alma entonces. Tiene que ser con sinceridad. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Nota? De todo vuestro corazón. ¿Quién conoce el corazón? Sino Dios. Ni tú mismo conoces el tuyo. Pero ¿qué tal Dios? Dios sí. Entonces debe de ser sincera esta forma cuando uno se acerca a Dios en oración. La falta de sinceridad hizo que Jehová rechazara las oraciones de que se nos habla en Oseas 7:14, donde dice: y no clamaron a mí con su corazón, es decir, en sinceridad. Mas oran para simular, para exhibirse, escucha, hipócritamente. Muchas oraciones súper bien articuladas. Hermano, yo no estoy en contra de que sepamos orar, ni de que en ocasiones tengamos un léxico bien empleado, o de que nos sepamos expresar bien. No estoy en contra de eso. Al fin y al cabo es cultura, hermano. Yo mismo en ocasiones no sé expresarme bien. En ocasiones se me hace bolas la lengua. No puedo. Es un defecto de fábrica que traigo. Pero tenemos que abrir nuestra alma para con Dios. Esa es otra cosa. ¿De qué nos sirve o de qué te sirve hacer una oración así gigantesca? Ay, si eres un hipócrita, hermano, en tu oración. ¿De qué sirve? Abre tu corazón. Deja que Dios lo vea. Deja que Dios te vea. No ores por orar. Los musulmanes oran 5 veces al día y paran maquinaria y todo para orar. ¿De qué sirve, hermano? Si lo hacen literalmente como una máquina. ¿De qué sirve? Muchos otros oran solo para simular, para exhibirse hipócritamente, para ser vistos de los hombres y aplaudidos por ello. La sinceridad es lo que Cristo le reconoció a Natanael cuando éste estaba debajo de la higuera. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Te das cuenta? Un verdadero israelita, el cual era sincero, abría su corazón para con Dios. Un comentario que encontré dice que es muy probable que Natanael haya estado orando debajo de la higuera. Es muy probable, dicen algunos. Yo no lo sé.
Lo que sí sé es que el texto dice que era un israelito, perdón, un verdadero israelita. Eso sí lo sé porque eso lo dice el texto, y que era sincero. Eso lo sé. La oración que contiene este elemento de sinceridad como uno de sus ingredientes principales es la oración que Dios escucha. Así que vemos la oración de los rectos es su gozo, según Proverbios capítulo 15, versículo 81, ¿no es cierto? Si no me detengo a leerlos, hermanos, es lo que quiero cubrir los 3 puntos que les di. La sinceridad es la misma cuando está acallada en un rincón que cuando se presenta ante el mundo. Debes de ser sincero siempre en tu oración, hermano. Siempre. Hay un testimonio de un pastor, creo que de la iglesia de Sujel Michelén, en donde lo invitan a comer a una casa y le dicen, pero ¿sabe qué? Por favor, no vaya a decir nada del evangelio aquí en la mesa cuando estamos comiendo, porque todos los invitados son inconversos. Por favor, no los vaya a hacer sentir mal. Y el hermano dice, sí, no se preocupe, yo me voy a quedar callado. Y agarra el hermano, pero a la hora de empezar a comer, le dicen, hermano, ¿no quiere guiarnos en la oración? Y dice, bueno. Y en la oración se los chutó a todos, ¿no? Pues en la comida yo no les dije nada, dice. Fue respetuoso la petición. ¿Te das cuenta de la sinceridad en primera instancia para con Dios? Yo no tengo por qué guardar una apariencia con la gente. O soy o no soy. Aquí cabe cuando decimos, es que es un cristiano de la secreta. Y en realidad, hermano, yo no sé si esa cosa esté bien dicha. En realidad no lo sé. Conjeturando todo esto, creo que no. ¿Por qué razón? Porque eres un cristiano de la secreta. La Biblia dice que si tú te avergüenzas de Dios aquí, Él se avergonzará de ti allá. Así que ni le hagas el cuento, no eres. No, eso dice la Escritura. ¿Yo qué, hermano? Yo nada más cito la Escritura, pero con Dios. ¿Ok? Entonces, la sinceridad es la misma en lo privado como abierto. No sabe llevar 2 máscaras, una para comparecer ante los hombres y otra para los breves momentos que pasan en la soledad. No sé, eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Entonces, el primer punto es que debemos de tener una oración sincera del alma, hermano. Ese es el primer punto. Debemos de tener una oración muy, muy sincera delante de Dios, porque esa es la oración que Dios escucha. Alabado sea Dios. Esperen. No, perdón, ya me encontré, es que ahora lo puse, como siempre, cuando no lo encuentro. Segundo punto es que debe de ser entonces, ¿cómo? Consciente. Entonces es sincero, es consciente. No se trata, como muchos piensan, de cuántas expresiones balbuceantes, de un parloteo lisonjero, de cuánta palabrería hubiese dicho de otra forma. No se trata de eso, sino de un movimiento consciente del corazón. La oración contiene un elemento múltiple y auténtica sensibilidad, unas veces para la carga que representa el pecado, otras para la acción de gracias por lo recibido, el favor recibido de parte de Dios. Entonces, para que yo pueda tener una oración consciente, la conciencia de la necesidad de la misericordia de Dios. Debes de estar consciente de la necesidad que tenemos o tienes de la misericordia de Dios. De eso debes de estar consciente. Otra vez, no se trata de una exigencia. ¿Por qué debo de estar consciente a causa o por la misericordia de Dios que necesito recibir? Es por el peligro que representa el pecado en tu vida y en mi vida. ¿Por qué representa el peligro un pecado? No, al revés.
el pecado en peligro. Gracias, hermano. Gracias. Estoy haciendo un esfuerzo gigantesco. Ya me está doliendo la cabeza, hermano. Pero bueno, otra vez. ¿Qué fue? Ya lo dije al revés. ¿Por qué representa el pecado un peligro? Oh, sí. El pecado representa un peligro cuando yo vengo a oración y no estoy consciente de la necesidad de la misericordia de Dios. Porque si yo no estoy consciente de mi pecado, este pecado, por muy pequeño o grande que sea, me va a llevar a otro, y a otro, y a otro, y a otro más, que cada vez va a poner una distancia más grande entre Dios y yo. Y entonces nota, si regreso a mi texto de Tesalonicenses capítulo 5, pierdo mi gozo. Esa es la razón. Por eso debo de apelar siempre a mi necesidad de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué la necesidad de misericordia de parte de Dios? Porque necesito recibir el perdón de Dios por mis pecados. Eso decía el texto acá de 2 de Crónicas 7:14, ¿no? Humíllate y confiesa. Entonces Dios te perdona. ¿Cierto? Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer todas estas cosas, la necesidad de la misericordia de Dios. Cristo experimenta lo que es gran clamor y lágrimas, y todo esto por ser consciente de la justicia de Dios, de la culpa del pecado, de los dolores del infierno y de la destrucción. ¿No lo experimenta Cristo? ¿Cuándo? Cuando está orando en el huerto de Getsemaní. Él sabe que era necesario que padeciese para que tú y yo alcanzáramos salvación. Pero es a causa de ese gran sufrimiento, es a causa de cargar la culpa del pecado, de los dolores del infierno. Él no llegó allá, por supuesto, pero estaba agonizando como hombre, y de la destrucción, hablando simplemente de la muerte. No es que él haya sido destruido en su totalidad. Entonces tenemos que saber perfectamente. Busquen por favor mi mano derecha el Salmo 116 versículos 3 y 4, y mi mano derecha va a buscar por favor el Salmo 38, 6. Quien lo encuentre primero, mi mano izquierda se levanta y le da lectura. Sí, por favor. Me rodeaban ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Okay, gracias, hermano. El Salmo 38, 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Ok. ¿A causa de qué? Del pecado. A causa de esto. Entonces, a veces uno es gratamente consciente de la misericordia que recibe. Misericordia que alienta, misericordia que consuela, misericordia que corrobora, misericordia que vivifica, misericordia que ilumina. Así vemos cómo David derrama su alma para bendecir, alabar, magnificar al gran Dios que por su bondad hacía unos seres tan pobres, viles y debilitados. Y dice el Salmo 103, versículos del 1 al 5. ¿Se lo saben de memoria ese Salmo, hermanos? Ah, no. Bueno, búsquenlo entonces. Pensé que se lo sabían. El Salmo 103, versículos del 1 al 5. Ahorita lo van a contar y van a decir: ah, sí es cierto. Sí. ¿Lo observan? ¿Sí o no? Sí. Va, hermano, póngate de pie y dale lectura. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Sigue? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. ¿Te das cuenta de lo que hace Dios? Esa es misericordia, hermano. ¿Qué dice el Salmo 32 acerca del pecado de David? Mientras callé, ¿qué?
yo era consumido. Y una vez que hablé, descansé. Eso es lo que está diciendo. Me encanta una versión que encontré de la escritura, no me acuerdo cuál es, no la anoté, pero dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas. Nota lo que dice: todas mis entrañas tu santo nombre. Está hablando de adentro hacia afuera. Es la actual, ¿verdad? Es la Reina Valera 70. Pero ve, hermano, es cómo es de dentro, de donde quieres tú bendecir a Dios cuando has experimentado el perdón de Dios, cuando has experimentado la misericordia de Dios. Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y así la oración de los santos se convierte y debe de convertirse generalmente en alabanza, en acción de gracias a Dios. Mas no por eso deja de ser una oración. ¿Qué dice? ¿Está uno contento? ¿Haga qué? Canta alabanzas. ¿Y si está triste? Haga oración. ¿Bien? El antídoto para la tristeza, ¿cuál es? La oración, hermano. La oración que te lleva a alabar a Dios. Ahora, hermano, ¿cómo estás solucionando tú tus problemas? Regreso a la pregunta del principio. ¿Cómo estás tú solucionando tus problemas? Escucha, hay dos formas de solucionar los problemas. Uno es con afán y el otro es con oración. ¿Cómo lo solucionas? Creo que generalmente es la primera, el afán, por querer estar bien, por querer solucionar prontamente, por querer solucionar a mi manera, nunca a la manera de Dios. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, debo de tener el primer punto que les di. Debe de ser una oración. La segunda, consciente. Y la tercera, afectuosa. Esta es hermosa, hermano. Debe de ser una oración afectuosa. Qué calor, qué fortaleza, vida, vigor y afecto de los de la verdadera oración. Como cita una vez más la propia Escritura, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿De qué está hablándonos esto? Del afecto. Afecto, hermano. Debemos de tener afecto. Como podemos decir muchas cosas. Hemos codiciado tus mandamientos, deseado tu salud, codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Está hablando de afecto. ¿Entendimos los cantos que trajo hoy, Mao? ¿El primero cuál fue? ¿Qué dice el canto, hermano? Pónmelo en esto, por favor. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué? ¿Sabemos hacer eso, hermano? Lo acabamos de cantar. Ponme la otra estrofa en eso. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Por esa razón voy a esperar. ¿Nota lo que está diciendo el autor del canto? ¿Nota? El malo no habitará junto a ti, oh Señor, de mañana oirás mi voz. ¿Cuándo oras tú? Nada más en la mañana. ¿Ya ves? De mañana me presentaré delante de ti y otra vez, ¿qué? Esperaré. El segundo canto, por favor. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que es Dios. Lo que es Dios. Entonces, habla de afecto, ¿no es cierto? Habla del afecto que genera
el estar en una comunión estrecha con Dios, muy estrecha. En Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, encontramos algo que pasaba ahí. Lucas capítulo 22, versículo 44. ¿Qué dice, hermanos? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias. ¿Qué hacía cuando estaba en agonía? Oraba ¿Cómo? intensamente. Afectuosamente. Más intensamente. Cuando tú sientes que ya no aguantas, ¿qué haces, hermano? Oramos. Más intensamente o desfallecemos cuando es más grande la agonía. Cuando dices, ay no, es que el Señor ni me oye, ¿por qué? Y ya no quieres. ¿Y qué dice el canto? ¿Qué dijo el canto? Esperaré. Es una característica que no sabemos tener. Esperar. Espera. Espera. Hazlo afectuosamente. Tienes que aprender a ver a Dios actuando en tu vida. Ayer nos daba testimonio Carlos Flores, el pastor de Cuernavaca. Decía que ya habían estado yendo durante año y medio, hace algún tiempo, a predicar a Cojutla y no hubo respuesta de las personas. Tienen ya el lugar, hermano, tienen el templo con estrado, púlpito, pero no hay un alma ahí adentro que quiera escuchar. Supieron esperar, el lugar ahí está, no lo vendieron, supieron esperar, ahí está el lugar, esperando. Después del sismo, ahora hay personas para ir a ocupar ese lugar. Esperar, esperar, esperar. Y entonces lo haces más intensamente porque lo haces con afecto. Afecto. ¿Qué es el afecto, hermano? ¿A qué te suena la palabra afecto? Amor. 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 Oras con amor a Dios. Cuando los afectos forman parte, de veras, parte de la oración, el hombre todo participa en ella, todo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez? Me acuerdo de una ilustración que hizo un hermano que conocí hace muchos años, hace 20 y tantos años lo conocí. Él era copastor en una iglesia en Guadalajara. Y hablando de la oración, él decía, ¿cuándo fue la última vez? Que tiene que ver con los afectos. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste con Dios y no le pediste nada? Solamente llegaste, te sentaste en sus piernas, le acariciaste su cara y le dijiste, te amo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue, hermano? Esa última vez que le dijiste, gracias, papito. Muchas gracias. ¿Cuándo? ¿Hay afecto en ti para con Dios? ¿O nos dedicamos a estar pide? ¿No es cierto, hermano? Qué importante es entonces que hagamos esto, que vayamos a Dios como sinceramente, conscientemente y afectuosamente. 3 elementos que debe de contener nuestra oración. Para que entonces yo pueda orar, ¿cómo dice el texto de Tesalonicenses? Sin cesar. Orar sin cesar no significa entonces que yo debo de estar todo el día en oración sin hacer las cosas que tengo que hacer por responsabilidad.
No significa eso. Significa que yo puedo estar orando, yo puedo estar orando a Dios constantemente por medio de una alabanza. Bien puedo pararme y en el momento en el que yo quiera puedo acercarme ante el trono de la gracia, ¿no es cierto? No me pone un horario, es a la hora que yo pueda y quiera. Es mi comunión con mi Padre. Yo puedo tener una oración constante o siempre con Dios en mi mente. Cuando leo la palabra y la estoy meditando, puedes ir manejando y pensando en algo. Puedes estar intercediendo en el momento cuando no puedes detenerte específicamente a orar, pero sí puede alguien mandarte una petición de oración y ahí en ese momento, ay sí Dios, por favor, ayuda a mi hermano en esto, en aquello, o te acuerdas de una necesidad tuya. Pero recuerda que ante todo la oración debe de ser para que tú y yo seamos cada vez más piadosos, no más pedinches. Piadosos, hermano. Tú y yo debemos de ejercitar la piedad. ¿Cómo es eso? Intercede por tu hermano. Interésate por tu hermano. Pregúntale qué necesidad tiene. Ahí lo tienes al lado. No me preguntes, ¿a quién le pregunto? Pues lo tienes ahí al lado. Yo no creo que de los que estamos aquí no haya uno que no tiene una necesidad por la cual debemos estar orando por él. Yo no lo creo, hermano. Más al contrario, creo que todos nosotros debemos de estar orando unos por otros para ejercitarnos a la piedad. Orar entonces es derramar el corazón o el alma ante Dios. Esto también muestra la excelencia del espíritu de oración. Es la presencia del gran Dios a donde la oración es a la presencia del gran Dios a donde la oración se retira. Es a donde va nuestra oración, hermano, con el gran Dios todopoderoso. Hagamos esto. Muchos hablan de Dios con palabrería, mas la oración verdadera hace de Él su esperanza, su sostén y su todo. Eso es la oración. Así debemos de ir a Dios, con estas tres características: sincero, consciente y afectuoso. Dile a Dios con todo lo demás. Aprende a esperar en Dios y que Dios sea contigo. Nunca va a contestar tu oración como tú quieres. No hagas berrinches si no te llega la respuesta que tú quieres, porque tal vez Dios ya te contestó. Que Dios ya te dijo no. O tal vez ya te dijo sí, pero eres tan berrinchudo que no logras ver la respuesta que Dios ya te dio favorablemente. Aprende a estar en oración. Amén. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos permites estar aquí, Señor, meditando en tu palabra, donde nos ordenas a que tenemos que orar. Señor, estas tres cosas que hemos visto acerca de la oración son solamente un pequeño consejo que podemos encontrar para tener siempre oraciones mejores para contigo. Bendito Padre, te rogamos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que nos ayudes a ser más hombres y mujeres de oración, que aprendamos a depender de ti en oración, no en nuestras propias fuerzas. Que no te digamos a ti no, o que nos lleguemos a sentir lo suficientemente fuertes para no acudir a ti. Eres tan amoroso, Señor, tan paciente, tan misericordioso y tan dispuesto que siempre nos recibes ante tu trono para escuchar nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos. Gracias, Dios, porque esto lo vemos en tu hermosa palabra y nos insta a ser cada día más personas, hijos de oración. Padre, ante todo rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros para que aprendamos a resolver las cosas de una forma espiritual, en oración,
no de una forma afanada, sino consciente de la necesidad que tenemos de ti, Señor, en todo momento y en todo lugar. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.